Hoy vamos a comenzar con esta fotografía y comenzamos nuestro tema. ¿Dónde es, maestro, aquí? Pues ahí en la calle Centenario. Pero ¿Y por qué la reconoció? ¿Porque ya la había visto esta foto? No, y aparte fíjate que es una de las principales calles más rectas que tenemos aquí. Sí. De hecho, se dice que es una de las primeras calles reales de toda la zona media. Después se cambió calle Libertad y después Centenario. Correcto. Ha ido modificándose el nombre. Ojalá que nunca lo cambien por calle Centenario, ¿verdad? Pero Real, es una calle... Calle Real, calle Libertad y calle Centenario. De hecho, te voy a platicar chiquito nomás. Creo que esa foto se tomó arriba del templo de la iglesia presbiteriana. De la presbiteriana. Ahí se tomó esa fotografía. Que quiere decir que entonces la iglesia presbiteriana fue una de las primeras grandes construcciones en Río Verde, ¿no? Y de las más, o sea, pues sí, después de nuestro templo, ¿verdad?, católico, está la iglesia presbiteriana. Sí, porque es el único edificio que podría funcionar que tomara esa foto tipo aérea, ¿no? Sí, sí está el campanario ahí de la torre. Entonces ahí se alcanzará a ver que... Bueno, lo malo de Centenario, maestro, es que no se les ocurrió hacer cuadras. Pues todavía no había la perspectiva o la visión de poder hacer, ahora sí, manejarlo por manzanas como ahora, ¿verdad? No, pues a ver, venga usted de allá del centro por Centenario, pase Juárez y ya no da vuelta hasta Bosque o Porfirio Díaz. Sí, llama la atención, fíjate, y créeme que la obra arquitectónica del culto en su momento tuvo mucho que decir. Así es. Porque realmente la iglesia presbiteriana, había mucha gente que venía de fueras. Sí, Una claro. vez lo platicamos, creo. Sí, no, por supuesto, ya hemos hablado. Y luego hay otra foto tomada también ahí de esta esquina. Esto yo creo que ya será los 40, 50 quizás. 50 quizás, sí, todavía está el edificio ahí. Se alcanza a ver una parte del culto, en la parte del lado derecho de su pantalla, que es la parte de una de las torrecitas. Y después, oiga, esos postes de palo todavía están, maestro, ¿eh? Todavía están. Ahorita que regresa para el centro, ahí están. revise y todavía están esos postes de teléfono, me parece que era entonces. Ubícame, sí, al fondo se ve todavía la iglesia del Dulce Nombre de Jesús. Debe ser muy, muy pequeñita, pero se debe de... No creo, no creo. Parece que en la otra foto sí, en esta no sé. Esa foto está muy bonita, sobre todo fíjate lo que tenía de ahora sí, que la calle cómo estaba, sus banquetitas chiquitas y todo. Así es. Y bueno, pues ya era la llegada, era lo que veían ya la llegada a Río Verde, ¿no? La gente que venía de este Camino Real. Este Camino Real era que sacaba para San Luis, en todo caso. Sí, agarraba Ciudad Fernández, agarraba todo lo que es, no sé si te acuerdas lo que es bueno, llegar al Cuarto Blanco y luego llegar a, ¿cómo se llama?, a las Juntas, y luego ya empieza allá aquel rumbo de San Isidro y agarras toda la veda del arroyo o del río, como le llaman. Después llegan a las Mojarras y de las Mojarras brincas a lo que es el Paraíso, el Sermón, el Paraíso, y luego vas allá rumbo a San Nicolás. Entonces, cuando decían, ahí voy a San Luis, se iban por la calle Real. ¿Por la calle Real? Nada de acá, por el refugio. No, había callejones que topaban a la Casa Real, por ejemplo, a la calle Real. Inclusive, por ejemplo, las lechuzas, ¿te acuerdas de las lechuzas? Ese camino es muy viejo. Sí, claro. Y ese va a dar al Camino Real. Así es, por supuesto. Pues qué interesante. Y en la avenida Centenario, pues se levantó, yo no sabía que eran dos construcciones igualitas, maestro. Sí. Que esta es una foto, yo creo que de los 70s quizá. Y un poquito para atrás, yo creo. ¿Para atrás? Sí. Porque todavía está muy completita ahí. Es nuestra casa de Cable RB. Sí. Su casa también. Sí. Gracias. No, Cable RB, son las líneas de Cable RB, que en diferentes momentos de su historia ha estado abandonada esta casa, maestro. Sí. Y fíjate que a raíz que don Pedro Hernández, porque al final de cuentas casi todo este predio de don Pedro Hernández, que fue presidente municipal de Soledad, en Veracruz y en Río Verde. Y créeme, ¿Tampoco tenía lana? No, pues no mucha, pero no sí, mucha lana. Sí, pues era muy amigo del señor Carlos Díaz Gutiérrez. Eran uña y mugre los dos, o sea, fueron contemporáneos y tenía todas las facilidades el señor Pedro. Inclusive hay mucha descendencia todavía por ahí caminando. Pues sí, pues todo Hernández. ¿Y él la construyó? Se dice que la construyó. Sí. La mandó construir junto con... ¿Te acuerdas que aquí al lado de nosotros hay otra finca? Sí, claro. Sí. Se dice que se pensaba hacer una especie como de mesón, pero nunca fue mesón, porque al final de cuentas ganó la revolución y aquí fue cuartel en aquella época.
Pero antes de la revolución, aquí estuvo un colegio de niños y niñas. Así es. Y bueno, pues precisamente ya encuadramos el tema. Como buen maestro que es el maestro Eduardo, ya encuadramos el tema. Hablaremos de esta casita muy bonita, que es nuestra casa, que vemos todos los días, pero que a veces así pasa luego, ¿no, maestro? Que vemos cosas diario y le perdemos luego la importancia o el valor. Por eso dijimos, no, hombre, hay que hablar de esta hermosísima construcción que hicieron y que ahora es la casa de Cable RB. Fíjese que este inmueble, y voy a retomar el libro Río Verde, 4 siglos de arquitectura, de los arquitectos Adrián Peña y Milton Montejano, que tengo yo todavía mucho gusto de tener un libro de estos, que me lo robé, luego le digo a quién, pero no, aquí se lo tengo guardado. Este inmueble destaca por ser una construcción aislada. No sé si podemos ver imágenes actuales de esta casa, mientras ahí le doy esta lectura. Mira, aquí tengo mi tumbaburros. Bueno, pues este inmueble destaca por ser una construcción aislada y a manera de finca o casa de huerta. Su volumetría resalta, o más bien resulta interesante, toda vez que sus 4 fachadas presentan la división en expresión de bloques verticales definidos a partir de pilastras, lo que contrasta con la inexistencia de una división horizontal entre los niveles o los 2 niveles, planta baja y planta alta, y su proporción presenta un predominio de la masa sobre el vano y un equilibrio interesante en su disposición. La fachada es un aplanado en cal con remates de ladrillo aparente. Los muros son de piedra, adobe y ladrillo. Los anchos de los muros 60 centímetros, los entrepisos de concreto. La cubierta es de losa maciza, la forma cubierta plana, los 2 niveles y el estado de conservación. Oiga, yo nunca había visto esto que acaba de describir los arquitectos, que la fachada parece que no es de dos pisos, ¿se fija? Uno solo. Si podemos tener la de frente, la toma de frente. No hay una división como en cualquier casa, ¿no? No hay una división de los 2 pisos. No, inclusive, si te fijas, no hay ni balconcitos ni nada. Sí, exactamente. Y lo más curioso que llamar la atención, que este ladrillo, Lito, fue hecho especialmente para este tipo de casas. Sí. En aquel tiempo el arquitecto que fue el que diseñó la casa, dijo, eso tiene que ser un ladrillo especial, todos uniformes, ¿sí? Y de un solo cocimiento, de un solo tamaño. Por eso no encontramos este ladrillo en todas las construcciones. Y se preserva. ¿Cómo cuánto cree usted que esté preservada esta casa? ¿Es un qué porcentaje? Pues unos 120 años, 120 y tantos. No, pero años. ¿qué porcentaje que sea el original? El original, un 90%, fíjate. Sí, de plano. Un 90%, porque cuando yo la conocí en el 77, ¿sí? Bueno, tú viste la primera foto. Sí. Más o menos tienen la misma. Lo único que han modificado un poquito nada más fue el interiores. Lo que es la escalera, por ejemplo. Claro. Y antes era de palo. Sí. Ahora no es de palo. Ah, pues ahí está, mire. Ahí le agradecemos a nuestra empresa Cable RB que nos haya permitido pues entrar poquito, ¿no? A mostrar de esta casa por dentro. Ahora pues es usada por las oficinas de esta empresa. Y algo curioso es que si tú metes a las habitaciones donde están las oficinas, ahí nunca hace calor. No. Siempre está fresco, a una temperatura estable. Así es. Entre más en promedio unos 28 grados, 27 grados. Y siempre está calientito en época de frío. O sea, mantiene esa temperatura, cosa curiosa. Eso es lo bonito de la casona esta, que es como térmica, está hecha. Inclusive se dicen que los techos eran parecidos como de un cuarto de punto, ¿verdad? Que no eran planas completamente, no eran medias cóncavas. Así es. ¿Tenemos el techo? ¿Grabamos el techo? Pues está... Sí, ese es el techo del primer piso. Bueno, de la planta baja. De hecho, para ponerle alumbrado, que fue todo ahora sí que un trabajo muy bien hechecito, porque lo dejaron tal y como estaba anteriormente. Sí, porque ha sido remodelada. Bueno, nos quedamos con el tema del señor Hernández. Ahí comienza la historia de esta casa. Con don Pedro Hernández, sí, don Pedro Hernández empieza a apoyar a la sociedad, supuestamente, ¿verdad? Que era la vendimia de las propiedades, porque estas propiedades llegaban hasta la orilla del río. Inclusive en 1960 y tantos, cuando estuvo presidente municipal el doctor Carlos Gama Morales, que él fue el que trajo primero, cambió
bueno, venden cerveza y vino. Ah, aquí en la zona de tolerancia. Sí, pero tú fuiste más explícito. Sí. Por ejemplo, don Pedro donó, supuestamente, entre comillas, donó el terreno a la presidencia municipal para que se establecieran allí y sacarlas del centro, y así le robaron un pedacito a su propiedad. Y luego ahí fue en pedacitos vendiendo. Sí, ya sé. Sí, por ejemplo, otra parte lo tienen los Zurita, ponen de hace muchos años. Sí, otra parte, por ejemplo, bueno, ya compraron los señores Anaya, por ejemplo, pero el señor tu vecino también compró, pero anteriormente todo esto era una sola propiedad. Hasta las vías. Sí. Hasta las vías, hasta el molino de aquel lado, todo eso era propiedad. Hasta las vías y hasta el río. Y hasta el río, sí. Entonces, yo creo que la gente ahora sí que le gustó mucho esta zona, porque lo más bonito que en aquel tiempo pasaba el tren. Sí, por supuesto. Y era una zona de alta plusvalía. Así es, pues sí, imagínense. Oiga, entonces eran dos propiedades iguales. 2 edificios iguales, fíjate. De hecho, a partir de 1895-97, esto fue una escuela para niños. Vino un señor, inclusive hay que decirle a la gente que la primera iglesia presbiteriana en el estado fue hecha aquí y en Ciudad del Maíz. Correcto. ¿Sí? John Edward, por ejemplo, fue el que inició con esto la educación en Río Verde, pero es una educación trilingüe, es decir, daban español, daban inglés y daban francés en esas casas, y había escuela de niños y niñas. Sí. ¿Sí? Inclusive por ahí vi una foto que me hiciste favor de enseñarme, que tenía mucho que no la veía, donde está John Edwards, por ejemplo, con una fotografía muy antigua. ¿Es esta? Esa fotografía. Ahí está la entrada al cable RB. Sí. Inclusive, no sé si entonces estos niños estudiaban inglés, español y francés. Y aparte les daban talleres de carpintería, talleres de talabartería, para que no se perdiera lo que tú decías, las tradiciones. Ahí está. Ya no alcanzamos a ver las palmeras, pero hay unas palmeras todavía de aquella época que se sembraron. ¿Son las mismas? Son las mismas que tenemos ahorita. Porque yo me maravillé porque no han tumbado ninguna. Se cayó una, no me acuerdo si fue en los 80, se cayó una hubo un fuerte viento, pero todavía se conservan las demás. Oye, ¿y aguantan las palmas? Pues ya tienen 120 y tantos años. Yo una vez iba corriendo y ya ve que dicen que vamos a ponernos en el Gran Palmar, ¿verdad? Cuando se vinieron de allá de Fernández. En el Palmar, correcto. En el Gran Palmar, decía Gran Palmar. ¿A qué se referirán con el Gran Palmar? Pues nomás con voltear. O sea, imagine usted cuántas palmeras no había en aquel tiempo. ¿Sí? Para que le llamaran el Gran Palmar, maestro. Sí. De hecho, así lo podías identificar este espacio. Como podías identificar allá lo que es Ojo de Agua de Solana, por sus mezquitotes que tenía. Por los mezquites. Los grandes mezquitales que habían allá. Inclusive hay algunos porteros que se llaman el mezquital, el bajo mezquital, el gran mezquital, por ejemplo, porque había muchos mezquites. Y aquí, Las Palmas. Y no son, ¿cómo les llaman? Cuando una planta es propia de una tierra. Endémica. ¿Es endémica la palma en Río Verde? Fíjate que en toda la zona, en esa zona, por ejemplo, sí, porque vuelve a haber palmas de rayón para allá. Lo que está Mazopo, Valle. Sí, claro, toda esa, pero aquí era algo... Pero la verdad es que aquí lucen más las palmas aquí en Río Verde, nuestro, que en cualquier otra ciudad. Sí, fíjate que sí, la gente le llama la atención. Sí, ¿no? Pues ahí estaban, por ejemplo, las palmas que estaban en la plaza, que ya son sembradas y todo, le llama la atención las palmas. Mira qué bonita el camelloncito de ahí que está enfrente de la iglesia, por ejemplo. Sí. Inclusive enfrente de la iglesia, ahora ya tenemos ahí todo pavimentado. Antiguamente había palmas. Sí, claro. Bueno, pues entonces aquí en la casa de Cable RB también se preservaron las palmas, man. Sí. Y se hizo, todas las adecuaciones que se han hecho, se han realizado respetando precisamente estos arbolotes. Su obra sobre todo que nos dan unas espantadas, ¿verdad, Rodo? Cuando hay viento, maestro. Suba sabroso, ¿verdad? No, y aparte se caen las hojotas y nos han dado unos sustos. Sí, se caen. Pues sí, por eso luego tenemos fallas, público querido, porque se caen las palmas encima de los cables aquí Pero sí. Bueno, seguimos con la historia, maestro. Sí, y hubo un tiempo, por ejemplo, en la época de la Revolución, inclusive se quitó la escuelita para que pues estaba la efervescencia, inclusive los presbiterianos, algunos son de Carolina del Norte. John Edwards se fue para allá porque tenía algunos conflictos con el gobierno, y hasta 1925 se volvió a recuperar toda esta propiedad. Y esta propiedad de la que se preocupa, inclusive que debemos de pensar mucho, darle su reconocimiento a la señora Mercedes Escalera.
que era enfermera, partera en aquella época, una de las mejores parteras que había en toda la zona media. Ajá. Y gracias a que en aquel tiempo había un señor que se llama Edward Mr. Halliday, no sé Sí. si has escuchado, No, claro. también hay que darle su reconocimiento, dio muchos talleres de enfermería, talleres de carpintería. Esa fue en la segunda vez, etapa sí, de esta institución. cuando después es normal. Después de 1925 que compra la señorita Escalera, empieza ya después a pensar que en Río Verde necesitábamos maestros. Y hubo muchos maestros muy interesantes que estudiaron aquí. Por ejemplo, Carmen Velarde. Estudió aquí. Estudió aquí Carmen Velarde. ¿Te acuerdas de Inés Verástegui? Sí, claro. Hermana de don Eugenio. Aquí estudió también. Aquí estudió. Don Eugenio aquí estudió también su primaria. Sí. Oiga, hablando de, perdón, en paréntesis, es que aquí hay tanto de qué hablar. La casa de Héroes Potosinos donde vivía la señora Inés, ya, yo creo que ya no hay nada, maestro. Fíjate que está ahí. ¿Te tocó entrar en alguna que es? Sí, cómo no. Fíjate que para ir a su casa tenés que ser muy, muy buena gente. O sea, que ella sea, que te quiera mucho, que te aprecie. No podías entrar. Te recibía de la puerta hacia afuera. Pero cuando había alguien conocido. Sí, me acuerdo conocido, mucho de la señora así, ¿no? desde se asomaba. Sí, ¿no? Teníamos muchos perros. Sí. ¿Te acuerdas que tenía no sé cuántos perros? Pues nunca se los conté, pero no se podían ni contar. Oye, ¿y esa casa de quién es ahora, maestro? La vendieron los Verástegui, por ahí alguna, yo creo que alguna la vendió y pues se vendió y todavía está ahí, no le han hecho nada. No le han hecho nada. ¿No? A lo mejor todavía no arreglan bien las escrituras o habrá un conflicto pero todavía está ahí sola la casa. Así es. Bueno. Y no es casa grande, fíjate, es casa, tiene poquita... Sí, pero está muy bonita la fachada. Pero ya está abandonada, se ve que está totalmente abandonada ya. Incluso las plantas alcanzan a salir ya por la fachada y por el piso, por las puertas. Muchos animales adentro, murciélagos y eso. Bueno, cerramos paréntesis. Aquí estudió personajes como ellos. Como ellos, por ejemplo, inclusive se dice que hubo muchos maestros que venían de Estados Unidos a dar clases de francés y de inglés. Sí. Precisamente es que sean miembros de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Cristo, así se debe llamar, ¿verdad? Y algo muy interesante, la Iglesia Presbiteriana en Río Verde hizo muchas cosas muy buenas. Por ejemplo, después de que cerraron la escuela aquí, la fueron a abrir a la Zaragoza y Quesada, ahí se llama la Casa de la Misión. Sí. Y en esa Casa de la Misión ahí estaban las clases. Inclusive hubo grandes pastores, porque inclusive hay una especie como de seminario donde después de allí, que estudiaban ahí, los mandaban a estudiar fuera, a Tampico creo, o a Victoria, y estudiaban lo que era el seminario. De ahí salió don José Piscina González, no sé si te acuerdas de él, que vivía en la calle de Piedra en la Zaragoza y Quesada, que ahora son tiendas ahí. Ahí vivía don José Pesina, inclusive don Amador Pesina. Sí. También es de Río Verde y estudió en esas escuelas que estamos platicando. Inclusive que era presidente del PRI, ¿cómo es? ¿Joel Pesina? ¿Cómo se llama? Sí, no, Elías. Elías Pesina también es hijo de Amador, es presbiteriano. Hicieron muchas cosas muy buenas, inclusive allí se dice que Mr. Halliday tenía una colección de ¿cómo se llama? De tablitas de diferentes tipos de maderas, la más grande del mundo. La más grande. La más grande del mundo. Decía don José que tenía más de 3,000 diferentes variedades de tablitas y cada una con su cédula, es decir, cada uno con su nombre y de dónde provenía. Algo muy interesante. Son tablitas chiquitas que tenía el señor Halliday, pero era la más grande estaba en Recorrines. ¿Dónde quedaría eso? Buena pregunta. Cuando él se fue porque ya estaba cansado. Él se fue y ya no regresó a Río Ya Verde. no regresó, pues ya no podía. Créeme que no se fue porque él quería, más bien se lo llevaron. Se lo llevaron sus Mr. hijas. Halliday. Mr. Halliday, Edward Halliday. Hay una escuela que se llama así. Sí, qué bueno que le pusieron su nombre. Créeme que me gustaría que hubiera una colonia que se llamara así. Así es. Y muchas calles que se llamen en diferentes municipios, porque no nomás ayuda a Río Verde, La escuela presbiteriana ayudó mucho a todos los municipios, a Cárdenas, a Rayón, a San Ciro, a Ciudad Fernández, a todas las comunidades. El Mr. Halliday no tenía una preferencia. Sí, no tenía fronteras. No, señor. Y entonces desde aquí fue uno de sus brazos operativos, esta casa. Sí. Cuando se vende, y después que compra la señorita Escalera, ¿me entiendes? Que se forma la normal, él todavía viene un tiempecito aquí y se vuelve a ir por cuestiones de las misiones, ¿sí? Pero aquí la escuela de normal fue una de las primeras escuelas normales para señoritas a nivel nacional. Sí, con ese fin se hizo, no había maestros, batallaban por maestros. Y aparte que el gobierno del estado no les quería pagar los sueldos a los maestros y batallaban mucho, entonces pues esa era la razón. Claro. ¿Verdad? Pero aquí fue una escuela normal, fue una escuela primaria,
ahora sí que también fue un cuartel antes de 1925. Sí. ¿Cómo ves? Y la arquitectura está padre. De hecho, me tocó cuando no había nada así como está ahorita, tan bonito que tiene ahorita. Sí. ¿Sí? La parte de arriba había una habitación casi mitad de la casa. Ahí tenía como decía, platicaba con Rodito. ¿Sí? Tenía el vestidor, haz de cuenta, el vestidor era como todo esto que estamos platicando aquí. Nada más el puro vestidor. El puro vestidor. La habitación era ahora sí, una casa tipo, una cama tipo, ¿qué te voy a decir? De Emiliano, ¿verdad? Con sus pabellones y todo. Alguna vez vi algunas fotografías que estaban, por ahí me las enseñó el maestro Pablo Sánchez Turbiates. Sí. Cómo estaba la casa por dentro. Así es. Oiga, 60, 70, 80, 90, ¿qué pasó con esta casa? Fíjate que lo que quedó ahora es una especie como de stand-by, se puede decir, quieta. Inclusive aquí se rentó, dicen que se rentó la Unión de Crédito Regional. Sí, Unicred. Ajá. Y aquí ellos inclusive de alguna manera medio la restauraron, ¿verdad? Pero donde se terminó de restaurar fue ya con la empresa de con la empresa de Cable RB, fue la que ahora sí que todo lo que tú, inclusive los ladrillos también son muy parecidos a los, no son en todos lados hay casas de este tipo de ladrillo, no, esos son especialmente para la casa. ¿Y sí podría estar entonces esta construcción entre las 15, 20 de Río Verde, emblemáticas? Sí. ¿Qué podrían ser? La iglesia sería pues está la iglesia, primera. sí, la iglesia, fue una casa vieja también, la casa de doña del mamá Lupita Gama Sandoval, la que vive en 5 de Mayo y está muy bien conservada, ¿eh? Sí. Está muy bien conservada esa casa. No, muy bien distribuida. Y le volvemos a hablar de que es térmica. Inclusive a un lado de allí, en aquel tiempo todavía no era de doña Lupita, ahí estaba una fábrica de jabones. De jabón. Éramos autosuficientes. Sí, es lo que... A ver, otro edificio emblemático, el de Juárez y Eres Potosinos, maestro, que nunca hemos hablado de ese edificio. Fíjate que creo que el primero en Río Verde, ¿no? No, bueno, a lo mejor de tantos pisos, a lo mejor sí. Sí. Pero no es tan grande, es como de los 20 y tantos ese edificio. Ajá. ¿Verdad? Pero bueno, fíjate a Zaragoza y Quesada. Por ejemplo, la Casa de la Misión. Es otra. Emblemática completamente. La Casa de la Misión era muy bonita, muy bien distribuida por dentro en su tiempo. Otra casa, por ejemplo, que pues la del doctor Carlos Gama, donde vive ahí en Reyes. Sí, yo agregaría también donde hay un restaurante, ¿no? Ahí en contraesquina de Finanzas. También está muy bien conservada, ¿no? También igual el Hotel Santander. El Hotel Santander, que lo están remodelando, ¿eh? Muy bonito. Y enfrente estaba lo que era antes el Colegio de Estudios Superior Rioverdenses, que era de los señores del Hotel Verástegui. No, Cervantes. Sí. Esa casa también es muy antigua. Sí. Otra casa antigua que podemos rescatar, podemos hablar de la calle, pues el IMAC. Sí, el IMAC. El IMAC. Y ya llevamos como 7, entonces esta de Cable RB sí entra. Sí, cómo no. Claro que sí, la casa donde viven las religiosas, por ejemplo, del Colegio de la Paz, otra casa muy antigua. Es cierto. ¿Sí te has metido allí? No, está hermoso. Bien distribuido. Son estas casas que tienen, bueno, hay muchas en Río Verde así que tienen este patio central, ¿no? ¿Y su noria? Su noria, sí, y bueno, nosotros le llamamos Fuentecita, ¿verdad? Sí, la noria, por ejemplo, todavía, la casa de donde vive el güero Ibarra, Ibarra Martínez. Con esta cuestión ahí que es barroca, churriguresca. Sí, sí, es neoclásica, inclusive tiene la misma arquitectura que tiene la escuela Zenón Fernández, la iglesia, el templo de nosotros aquí en Santa Catarina y el templo de nosotros allá en el Dulce Nombre de Jesús. Así también. es. Bueno, este es el libro que le comentaba, ya lo hemos abordado aquí en muchas ocasiones. Es un libro que fue editado pues con la entrada del siglo, maestro. Sí. Del nuevo siglo. Se llama Río Verde, 4 siglos de arquitectura, y está hecha por el arquitecto Adrián Peña, que se veía bien joven, y Milton Monteján. Adrián Peña se quedó a servir, lo comento porque las casas que usted está mencionando, muchas de ellas vienen en este libro. Sí. Por ejemplo, el caso de Adrián Peña, pues se quedó a servir a Río Verde, que ha sido impulsor de los mejores y más grandes proyectos de crecimiento de Río Verde. Y Milton Montejano, pues él anda por allá, por las Europas. La pregunta es, ¿qué construcciones se han perdido, maestro, en los últimos 40 años? Me llama la atención, fíjate. Que usted se acuerde de una que, ¿para qué la tiran, no? ¿Se acuerda de alguna en particular? ¿Para qué la tiran?
Sí, muchas. Sí. Por ejemplo, toda la calle Madero, Sí. por ejemplo, donde vi otra casa muy antigua, es la de los señores Gama. Nieto. Nieto. Ah. Nieto, Ah, sí, muy descuidada, ¿eh? sí. Toda esa casa, toda esa parte del frente, antes de llegar a La Bravo, eran huertas y había casas. Todavía en el 77 que llegué, Ahí se- había casas muy bonitas. Y se destruyeron. Sí, todos se destruyeron. Tonta, por ejemplo, bueno, es que no podemos, pero en la calle Madero había muchos. Calle Gabriel Martínez, que antes se llamaba Ponce, por ejemplo, ahí había muchas casas antiguas. Sí, esa es la otra. Pero bueno, lamentablemente así es la modernidad. Llega un momento en que, maestro, creemos que lo nuevo es mejor. Sí. ¿Para qué le meten adobe? Métanle cemento, métanle... Tenemos todo aquí, te digo que éramos sustentables. Dime Sí. qué casa se derrumbaba, se ¿Para qué cuarteaba. hacen, oiga, ¿No? ¿para qué hacen el café con piloncillo? Háganlo con azúcar, ¿no? Sí. Fíjate, la calle Zaragoza, la calle Quesada, también hay muchas casas antiguitas, por ahí todavía Sí. quedan algunos vestigios de las huertas. Casas Así de es. descanso que le llamaban. Le voy a En el prestar este Puente libro, del maestro, pero me lo regresa. ¿Sí lo quiere leer o no? Sí lo tengo. ¿Sí lo tiene? Ah, entonces Perdóname, se lo presto. sí lo tengo ese libro. No se lo presto porque el ladrón que roba al ladrón ya Sí. no tiene perdón. No, y felicitar al señor Peña Romo, ojalá siga escribiendo algo de la historia, muy interesante. Así es. Bueno, maestro, muchas gracias. No, encantado de venir contigo y créeme y aprovechar la oportunidad. Ah, sí, díganos. Que es que ahí en el tecnológico están llegando, la directora Rosa María está invitando a todos los bachilleratos, ahora sí que a que conozcan nuestra escuela para que tengamos una buena identidad y sobre todo que tengan el conocimiento que existe realmente en el Tecnológico Superior de Río Verde. Claro. Talleres, laboratorios, canchas, maestros con un alto perfil docente, un profesionalismo, una vocación, pues algo muy interesante por ahí y de hacer la invitación de que conozcan el tecnológico. Por supuesto. Y ahora ya es usted miembro ahí de varios comités, ¿no? De transparencia y demás, ¿no? Esta semana estaba leyendo. Ah, sí, estamos en el comité. También fíjate que estamos en ese sentido, estamos dando a conocer la importancia, lo que debe de tener el tecnológico. Y poco a poco se está haciendo. Pues la maestra Rosa María le está echando muchas ganas a que tengamos una identidad propia. Así es. Bueno, le mandamos un saludo a Lalo Valderas. Dice, hagan un programa de historia de Río Verde con fotos e invitados de antes que tengan historias que contar. Pues ya hemos hecho un montón. Sí, pero vamos invitando a alguien, ¿Más? por ejemplo. Claro. Que es otra cosa que hemos dicho, maestro. Se nos están muriendo. Sí, y aparte de eso todavía existen muchos, por ejemplo, podemos invitar a Chuy Alvarado. Sí. Chuy Alvarado es un historiador magnífico, a Salomón Ríos, por ejemplo. Sí, que lo invitó, pero no quiere. No quiere. La señorita Dabadí. Dabadí, Pero María ocupamos de como Jesús. 4 o 5 horas de programa con ella. No, pues con eso acabamos muy rápido, pero bueno, vamos por pausas, por cápsulas, y créeme que María de Jesús tiene mucho que platicar de sus ancestros. Oye, nos preguntan de las historias obscuras, negras. Hay muchas Y tampoco no contables de Río Verde. A ¿Cómo veces- hicieron su fortuna algunos de los ricos de ahora? A veces uno quiere platicar. ¿Quién es hijo de quién? ¿Y por qué tiene tanto ahorita si nunca, verdad? Y la otra, es así, ¿cómo ve? La zona de tolerancia. La zona de tolerancia fue. ¿Lo algo- vemos la semana que entra? Y tiene su leyenda la zona de La zona de tolerancia. Sí, sí. ¿Usted llegó a ir ahí? Fíjate que Usted soy- no toma, maestro. Pues es por eso que me ganaste la palabra, pero pues sí, pero no, sí conozco muy bien. ¿Desde cuándo no Sí. toma? Nunca he tomado. Nunca ha tomado. No. Pero por alguna experiencia ahí. Fíjate que, bueno, lo platico, pero donde yo soy en Chihuahua a los niños les dan algo para que no. De plano. Sí. Somos 5 hermanos y digo 4 hermanos y de los 4 no nos gusta mucho el alcohol. Mm, ¿Ah? pues bueno. No, pero pues a veces veo que la gente se toma bien sabrosa, Pues sí puta, está sabrosa. con el calorcito y No, pues sí está sabrosa. hasta ni parpadea ni nada cuando se Nada, no, cero alcohol. cero alcohol. Mire, Sí. por razón está conservado. Imagínese, maestro tiene 95 años y mire cómo está. Dios te oyera que llegara No, ahí, no, imagínate. usted sería una cosa extraordinaria. Bien conservado. No, claro que no. Un Apenas- saludo, mi hijo Beto que lo mandara a saludar. Muy bien. A ver si nos manda un pollito un día de estos. Gracias, maestro, y gracias a la gente que nos vio.